6. Gracias por su sintonía. Como le decíamos antes de este corte, la desigualdad también es un factor para los contagios. Quien lo analizó muy bien es el doctor en Ciencias Sociales Héctor Hernández Bringas, integrante del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, a quien le agradezco muchísimo la comunicación. Doctor, bienvenido y gracias. Bien, Luisa, muchas gracias. A tus órdenes y con el gusto de saludarte. Todo nuestro doctor, gracias. Pues quisiera que nos compartiera algunos de los hallazgos de este estudio, mortalidad por COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico. ¿Qué es lo principal que encontraron, doctor? Mira, fíjate, Ana, que nosotros fuimos a trabajar en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en una tarea que nos parecía básica, porque además de saber cotidianamente cuál es el número de contagios y el número de muertos, quisimos aproximarnos al perfil de la población o los grupos de población que básicamente o mayoritariamente están padeciendo esta consecuencia extrema que es la muerte, ¿no? Entonces analizamos los certificados de defunción que, como tú sabes, son un documento oficial que emite un médico para certificar la muerte, certificar las causas, pero además el certificado contiene información básica como es la escolaridad de la persona que murió, el empleo que desempeñó, por supuesto la edad, el sexo, el lugar donde fue atendido, si es que fue atendido, y el lugar donde falleció. Entonces, básicamente te puedo dar algunos datos que nos resultan de la mayor relevancia. Mira, aproximadamente el 70% de las personas que han fallecido en México por COVID tenían una escolaridad máxima del nivel básico, particularmente o mayoritariamente de primaria. Un segundo dato que te puedo dar es que la mayoría o una buena parte de esas personas, digamos más de un tercio de esas personas que tuvieron la mala suerte de fallecer, no tenían empleo o desempeñaban actividades no remuneradas. Estamos hablando de jubilados, pensionados, amas de casa, estudiantes o personas que de plano no tienen empleo o bien que lo han perdido durante esta contingencia. Este también ha sido un sector muy importantemente afectado. Y también te mencionaría sobre el lugar donde fueron atendidos, porque también nos habla de las características socioeconómicas de esta población. Mayoritariamente estas personas fueron atendidas en unidades médicas o hospitales de la Secretaría de Salud, sea de la federal o sea de los estados. Esto implica que es población abierta, que no tiene cobertura social de seguridad social. Entonces, como puedes ver, esto sí nos va definiendo un perfil de cómo son personas con importantes carencias, mayoritariamente, no todas, por supuesto, las que han padecido estas consecuencias de la pandemia hasta llegar a la muerte, ¿no? No, por supuesto, cuando dice mayoritariamente hablamos de 7 de cada 10, que sin duda es una población significativa. El primer dato que nos regala de escolaridad de primaria nos habla de qué perfil sociodemográfico, gente que no tuvo acceso a mayor educación, evidentemente por escasos recursos. Y el segundo, ¿cómo lo podemos explicar? Gente jubilada, amas de casa, si es gente que no está saliendo de sus hogares, tiene que ver con condiciones preexistentes, salud. ¿Cuál es la hipótesis, doctor? Sí, desde luego que tiene que ver con poblaciones vulnerables y condiciones preexistentes de salud, no las más favorables, Lisa. Pero sobre todo yo quisiera destacar que aún con toda la campaña de la permanencia en los hogares, de las restricciones para salir, hay, por desgracia en México, contingentes importantes de población que aún cuando estén en desempleo no se pueden dar el lujo de quedarse en casa. Tienen que salir a buscar sus medios de subsistencia y algún ingreso para sus familias. Y este último dato que nos decía de las clínicas, hay también una subcategoría de esto, nos decía que son espacios públicos y esto nos habla de que no tenían acceso a salud privada o a cobertura ampliada. ¿Hay alguna delegación, algún espacio en particular, alguna zona geográfica donde se estén registrando la mayoría de estos casos? Mira, son hospitales públicos en todo el país. Yo quiero decirte un dato en relación con esto que me preguntas muy importante. La mitad de las muertes que ha habido por COVID en México, la mitad se concentran en el Distrito Federal y el Estado de México. Así es que fundamentalmente son los hospitales públicos de estas dos entidades federativas. Y sobre el lugar donde ocurre el deceso, también es importante señalar que ha habido muchos casos, 2,000 casos de personas que han fallecido que lo han hecho en su casa. Otra cantidad lo han hecho en la vía pública o en medios de transporte. Esto nos habla, Luisa, de las limitaciones que en ocasiones o frecuentemente ocurren para tener una atención adecuada en los hospitales.
Usted es doctor en ciencias sociales. La desigualdad no es un fenómeno nuevo en nuestro país, es un fenómeno preocupante que no ha sido debidamente atendido. Las peores consecuencias son cuando se suma una crisis a otra. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué se tendría que hacer para precisamente reducir esta brecha tan terrible entre mexicanas y mexicanos? Mira, a mí particularmente en esta pandemia me ha llamado la atención cómo ha habido la falta de apoyos de parte de las instancias gubernamentales, Luisa, para, como ya ha ocurrido en otros países, para brindar, por ejemplo, la posibilidad de que las personas que no tienen empleo o que se han quedado sin empleo tengan algún ingreso. Esto se ha hecho en otras latitudes, en otros países, y ha funcionado. Aquí hemos querido impulsar la permanencia en casa, las restricciones para salir, a la buena voluntad de las personas, pero la buena voluntad no basta cuando hay una necesidad imperiosa de mantener el empleo o conseguir un empleo. Entonces, me parece que en estos tiempos este tipo de experiencias nos deben generar un antecedente para poder pensar cómo deben atenderse, más allá de la buena voluntad de las personas, que sin duda existe, pero que además tienen la necesidad imperiosa de conseguir sus recursos. Y en efecto, México vive niveles de desigualdad históricos muy importantes, Lisa, y parece ser que a raíz de todas estas circunstancias que estamos viviendo, los problemas habrán de agudizarse. Ya lo han señalado diversos organismos como la CEPAL y otros, que la pobreza necesariamente va a crecer, está creciendo en forma alarmante en nuestro país, ¿no? Terriblemente en América Latina y en México, efectivamente, doctor. Le preguntaría entonces, se acaba de anunciar precisamente en la capital del país, un sitio que usted señala como un foco rojo, pues nuevo esquema de ayudas que incluye, digamos, el apoyo a través de alimentos y de pues, ciertos recursos económicos para evitar que quienes ya han sido detectados como un contagio salgan de casa. Se habla incluso de apoyo para las familias, para, digamos, evitar esta propagación. ¿Esto podría implicar un cambio en esta tendencia que ustedes registraron? Perdón, no pude esta última parte. Tenemos un poco de fallas de comunicación. Disculpe, Sí. le preguntaba por esta nueva política, digamos, que se anunció por parte del gobierno de la capital, que incluye el apoyo tanto económico como alimentario, como se hizo en países como Nueva Zelanda, a las y los contagiados. Mantener, digamos, a todos los grupos contagiados, a quien se haya detectado y a sus familias en casa, con este tipo de nuevos apoyos, ¿podría implicar un giro en esto que ustedes encontraron? Yo creo que es una de las vías que debimos haber tomado, Luisa, desde un principio, y no esperar a que estemos en este nivel tan impresionante de contagios. Estamos ya en los niveles más altos a nivel mundial o de defunciones, y esperar a que esto ocurriera para que los programas de apoyo se den. Más vale tarde que nunca, ciertamente, pero creo que pudimos haber hecho algo desde el principio. Doctor, por último, ¿dónde consultamos este estudio que ya nos hace favor de compartirnos y adelantarnos? Mortalidad por COVID-19 en México. ¿Me repites la pregunta, Luisa? Por favor, discúlpame que no te oigo. No se preocupe, estamos igual por acá, está fallando un poquito la comunicación. ¿Dónde podemos leer el estudio completo que ya nos adelanta, doctor? Mira, en la página web de la UNAM pueden acceder a esta información. Perfecto, le agradezco muchísimo. Muy buenas tardes y gracias nuevamente. Hasta luego, Luisa, muchas gracias. Al contrario, muy buenas tardes. Fue el doctor en Ciencias Sociales Héctor Hernández Bringas, integrante del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. La pausa y regresamos, no se despegue.